El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó ante Fiscalía una denuncia a raíz de la muerte de un trabajador rural en Cerro Largo, mientras cumplía funciones en medio de una tormenta eléctrica, ya que se presume hubo un delito por parte del empleador. En mayo ya se había puesto en conocimiento de Fiscalía otras 3 situaciones con apariencia delictiva en las que, de acuerdo con el organismo, se habría puesto en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física de trabajadores. El director del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Yaqueto, dijo que la dirección del centro de salud definió una guardia provisoria que atenderá cirugías de urgencia tras la renuncia de 4 neurocirujanos. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que es auspicioso contar con los votos de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados y aseguró que los pedidos de Guido Manini Ríos no fueron desmedidos. La Intendencia de Montevideo impulsa la recategorización de 300 hectáreas de suelo rural a suburbano en el oeste para regularizar emprendimientos logísticos, a lo que se opone un grupo de vecinas y vecinos y productores del área rural. Hoy se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles a 58 años del asesinato de Liberarse, con una movilización desde la Universidad de la República hasta la Plaza 1 de Mayo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que las recientes sanciones y sobretasas comerciales impuestas por Estados Unidos no provienen directamente del presidente Donald Trump, sino de sectores hostiles hacia América Latina, en referencia al secretario de Estado Marco Rubio. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta edición central de Info Capital de viernes. ¿Cómo está, Jano? ¿Qué tal, Nati? Con espíritu de viernes, como corresponde. Bueno, muy bien. Eso está muy bien y con muchísimas noticias como ha sido el tono de toda la semana. Sí, señor. Empezamos y les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que es auspicioso contar con los votos de los 2 legisladores de Cabildo Abierto para aprobar en general el proyecto de ley de rendición de cuentas. Aseguró que se podrá cumplir con lo acordado y que no es tan desmedido lo que solicitó el líder de esa fuerza política, Guido Manini Ríos. No es común en la historia del Uruguay, de la vida democrática, que no se vote una rendición, salvo en situaciones muy excepcionales. Por lo tanto, siempre hemos sido optimistas, incluso hasta que de repente no solo sean los votos de Cabildo, sino que algún otro legislador de la oposición vote en general y después obviamente se votará a favor o en contra de cada uno de los artículos. Eso lo dirá la propia discusión, pero es importante como imagen país incluso que la estabilidad institucional también se refleja a partir de las rendiciones de cuentas. ¿Se podrá cumplir lo que solicitó Cabildo Abierto? Sí, por supuesto, no vamos a comprometer nuestra palabra cuando si tenemos dudas de que no lo podemos hacer. Por supuesto lo podemos hacer y la determinación de hacerlo, por ejemplo, de analizar el tema del endeudamiento familiar, por ejemplo, el desquitar de la rendición de cuentas algunas cosas que no eran compartidas. No son cosas tan desmedidas como para decir capaz que lo hacemos, lo vamos a hacer. Bien, pasamos a otro tema porque el director del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Yaqueto, dijo a Info Capital que tras la renuncia de 4 neurocirujanos en ese centro de salud, la dirección definió una guardia provisoria que atenderá cirugías de urgencia y serán supervisadas por la Unidad Académica de Neurocirugía de la Facultad de Medicina. La situación es que nosotros la cobertura de agosto la teníamos parcialmente resuelta hasta que conseguimos que otras profesionales, neurocirujanas, algunas de las cuales ya integraban la lista de suplentes pero no hacían tantas guardias, aceptaran la convocatoria a cubrir y con ellas mantuvimos la cirugía de urgencia. Yo creo que el servicio, más allá de la crisis que puede generar estas movidas, va a salir fortalecido desde el punto de vista asistencial, porque además las profesionales que vienen son personas muy capacitadas técnicamente, que, bueno, por diversas razones no trabajaban mucho en este lugar, algunas sí, pero la mayoría no, y que ahora aceptan integrarse a nuestro plantel. Y bueno, el objetivo siempre es continuar mejorando. En ese marco, Yaqueto agregó que en las próximas semanas se reactivará un convenio entre la Facultad de Medicina y la Unidad Académica de Neurocirugía para cubrir las guardias hasta que se contraten de forma definitiva a distintos profesionales para la tarea.
Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Hoy, 14 de agosto, como todos los años, se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles en nuestro país y en la tradicional marcha está Diego Martini. Diego, adelante, contanos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, estamos por la avenida 18 de julio en una marcha por los mártires estudiantiles. Educación para el pueblo, lucha y educación es la consigna. Una marcha que se conmemora, ustedes recordarán, por lo que fue el asesinato de Liberarse, conocido como el primer mártir estudiantil, y así lo recordamos en este tape. Varias sedes de la Universidad de la República fueron allanadas el 9 de agosto de 1968 en el marco de los operativos de las medidas prontas de seguridad del gobierno de Jorge Pacheco Areco, en un hecho que se catalogó como sin precedentes. Las fuerzas militares buscaban documentación y material que fue incautado de forma violenta, generando grandes destrozos en sedes de estudio. Tras esto, el 12 de agosto, miles de estudiantes decidieron expresarse y salieron a la calle a hacerse sentir. Inmediatamente fueron reprimidos por la policía, que violentamente respondió. Varios jóvenes fueron heridos, uno de gravedad, que falleció 2 días después. Se trataba de Liber Walter Arce Risotto, un joven de 29 años, estudiante de odontología y militante de la Unión de la Juventud Comunista, quien se encontraba protestando por el boleto estudiantil, además de por presupuesto para la educación. Liber Arce se convirtió en el primer mártir estudiantil y el mismo día de su fallecimiento fue velado en la Universidad de la República. Más de 250.000 personas participaron de la jornada que los llevó hasta el cementerio del Buceo. Desde ese día, las y los estudiantes conmemoran el Día de los Mártires Estudiantiles. Además de este caso, miles de estudiantes fueron detenidos, torturados y perseguidos durante los años que siguieron. Entre los asesinados están Hugo de los Santos, Susana Pintos, Hugo Nieto, Julio Espósito, Íbero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluber, Ramón Peré, Walter Medina y la profesora Nibia Zabalzagaray. Hoy, 14 de agosto, a todas y todos se los recuerda. Bien, compañeros, ahí les muestro cómo va avanzando la marcha y mientras recordamos también a alguien que estuvo ese día en esa manifestación cuando fue asesinado Liberarse, que es el ex ministro Héctor Lescano. Nosotros estamos a punto de salir a Avenida Las Places y lo que era entonces la calle General Prim, que hoy con justicia lleva el nombre de Liber, ¿no? Íbamos a ir hacia Rivera y en la primera cuadra, bueno, paró lo que llamamos en aquel tiempo una chanchita, eran 4 o 5, ¿no? Yo ahora no recuerdo exactamente. Uno de ellos se acercó mucho al grupo, que no se pudo hablar, alguien ha hablado de enfrentamiento, nosotros teníamos volantes, pues desde luego algún grito, alguna cosa. Y bueno, comenzó a disparar, y así éramos un grupo y por lo tanto el riesgo era muy probable, ¿no? Y luego un estudiante, luego que cayó Liber, y bueno, ahí nos preocupamos y ver cómo se trasladaba rápidamente al hospital. Daniel Robuschi se llama, porque vive todavía en el exterior, va y tiene un episodio de violencia con ese policía, lo toma a golpes de puño y le quita su gorro. Y ese gorro está en el mástil de la Facultad de Veterinaria durante varios días, hasta que desde luego la policía lo recuperó. Bien, compañeros, seguimos acá y para cerrar vamos a tener la palabra de Emiliana Moraes de la FEU. Emiliana, gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué se da hoy esta manifestación? ¿Cuál es la consigna? Bien, hoy marchamos bajo la consigna por una educación para el pueblo, lucha y organización. Estamos conmemorando a nuestras mártires estudiantiles asesinadas bajo un gobierno de horror y de tortura y de terror, y las reivindicamos tanto a ellas como personas como en sus luchas, y retomamos hoy en día muchas de sus luchas, como por ejemplo defender un presupuesto digno para la educación pública, el 6%+1 histórico. Entendemos que esta rendición de cuentas es insuficiente, que el presupuesto asignado hoy en día a la educación pública no alcanza para que nuestras compañeras puedan continuar sus trayectorias estudiantiles de una forma sostenida y digna, y que la educación sea accesible y de calidad. Gracias, Emiliana. A vos, muchas gracias. Nos quedamos entonces ahí con estas imágenes de la marcha de nuestro compañero Damián Silva, así que vuelvan cuando quieran ustedes.
Bien, gracias Diego. Y nosotros pasamos a otro tema porque el data center especializado en inteligencia artificial que construirá Antel en Canelones con una inversión de 70 millones de dólares está proyectado para atender la demanda del país y en su proyecto ejecutivo se prevé un consumo de agua para enfriamiento de las instalaciones equivalente al de 10 hogares, similar al que tiene el data center de Pando, según destacó en Infocapital el vicepresidente del ente, Pablo Álvarez. Que es un data center en Uruguay para Uruguay, en primer lugar. Eso define bastante el alcance del proyecto. Entonces, ahí lo que Antel viene haciendo, lo ha hecho en Pando también, que es el de otro data center grande que existe, es generar las condiciones para alojar tanto el location, que es el negocio principal, ¿sí?, como la posibilidad de la capacidad de cómputo para inteligencia artificial. Los niveles de escala que tiene un data center, nosotros lo estamos pensando para Uruguay, pero hoy estamos proyectando la empresa para la región y creemos, y nos lo dicen permanentemente, que la mejor conectividad al sur de Brasil por vía terrestre es la conectividad que ofrece Antel. Tenemos muy buena conectividad internacional a través de cables submarinos de los que participa Antel. Álvarez dijo que el consumo de energía se definirá al finalizar el proyecto de impacto ambiental, que en principio será similar al data center de Pando, donde el enfriamiento es por aire y no por agua. Si uno evalúa cuál es el consumo de agua del data center de Pando, es equivalente al consumo de agua de 10 hogares. O sea, no tiene un impacto ambiental fuerte en materia de consumo de agua. Y esto es importante. ¿Y este nuevo que se va a hacer? Va a ser igual. La Comisión Administradora del Río de la Plata adjudicó a la sucursal uruguaya de la empresa Yandenul de origen belga la ejecución de las obras de dragado, de mantenimiento, ensanche y eventuales mejoras del canal Martín García, mientras que semanas antes la filial argentina de la misma empresa se había adjudicado el dragado y mantenimiento de la hidrovía Paraná. El contrato, que tendrá una vigencia de 5 años y podrá ser prorrogado por otro quinquenio, permitirá mantener la navegabilidad del canal Martín García, así como ejecutar obras que amplíen su capacidad operativa, de acuerdo a lo informado por el gobierno y la propia empresa ganadora de la licitación. Otras dos firmas que habían comprado los pliegos por $50.000 quedaron en el camino. Una de ellas, la china Czech Dredging, fue desafectada a mediados de junio por no cumplir aspectos técnicos, según trascendió en su momento en medios especializados citando fuentes argentinas de la Comisión Administradora del Río de la Plata. La otra empresa que sí completó el proceso fue Boskalis International Uruguay, de Países Bajos, pero ofertó más del doble que Yandenul, cuyo precio fue de $65.994.000. De esta forma, la empresa belga logró adjudicarse dragados claves para la navegación y el comercio regional, ya que el 19 de junio había obtenido la licitación para hacerlo en la hidrovía, proceso en el cual el gobierno de Javier Milei introdujo una cláusula anti-China, impidiendo que se presenten empresas vinculadas a estados. La relevancia que la misma empresa tenga a cargo ambas obras radica en que el canal Martín García es la conexión fluvial estratégica entre los ríos de la Plata y el Uruguay, funcionando como una de las salidas principales de la hidrovía Paraná-Paraguay, facilitando así el tránsito de cargas y exportaciones del Mercosur. La Federación de Funcionarios de ANCAP emitió un comunicado en el que informa que la planta de distribución de combustibles del ente La Tablada se encuentra funcionando por debajo de la dotación mínima necesaria para desarrollar sus tareas con normalidad. El sindicato destacó que la dotación mínima necesaria para el trabajo normal en La Tablada es de 4 trabajadores. Sin embargo, durante los 2 turnos de la tarde de ayer y del miércoles, se contó solamente con 2 operarios y un supervisor, quien además debió colaborar con tareas operativas para poder sostener el funcionamiento de la planta. Esta situación, dice el gremio, no constituye una guardia mínima operativa, sino que estamos funcionando con una guardia de seguridad insuficiente para garantizar el normal funcionamiento de las distintas áreas de operaciones. La falta de personal obliga a realizar un corte de tareas, entre ellas la carga de camiones de propano, ya que no están dadas las condiciones necesarias para desarrollar la operativa con la dotación actual. A esto se suma un problema de seguridad al pretender sostener las tareas habituales con una dotación insuficiente para las responsabilidades que implica la operativa de la planta. FANCAP quiere
dejar claro que esta situación no es consecuencia de una decisión de los trabajadores ni de una negativa a realizar las tareas, sino de la falta de personal necesario para garantizar el funcionamiento de Tablada en condiciones adecuadas y seguras. Lo ocurrido ayer y hoy demuestra que no se puede pretender mantener el normal funcionamiento de la planta sin contar con la dotación necesaria. El sindicato reitera su exigencia a la administración de que garantice el personal necesario para que la Tablada pueda funcionar correctamente y con las condiciones de seguridad que corresponden. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó ante Fiscalía una denuncia con la investigación que realizó la Inspección General de Trabajo a raíz de la muerte de un trabajador rural en Cerro Largo, mientras cumplía funciones en medio de una tormenta eléctrica, ya que se presume hubo delito por parte del empleador. Cuando existen situaciones de este tipo y que derivan en accidentes graves o un accidente mortal, como de este trabajador rural, no estamos ante la presencia de una fatalidad, porque en realidad lo que estamos en presencia de una mala organización del trabajo que no previó que el trabajador se debía preservar su vida, su salud, su integridad física. Por tanto, en el día de hoy hemos puesto en conocimiento la investigación primaria que realizaron nuestros inspectores y jurídica de la inspección y entendimos que era necesario que Fiscalía investigara y bueno, y será Fiscalía quien procese si efectivamente se violó la normativa o no, si estamos en presencia o no de un delito. El decreto 38 del año 2022 establece que cuando se registren lluvias, vientos, tormentas eléctricas u otros fenómenos que por su magnitud comprometan la seguridad de los trabajadores rurales, el empleador debe disponer la suspensión de las tareas que impliquen riesgo mientras subsistan esas condiciones. Esta es la cuarta denuncia que derivamos en este periodo y va a una oficina que de priorización y asignación, ellos verán a dónde la derivan, esto fue en el interior del país, pero bueno, nosotros nos parecía que no podíamos no dar cuenta a Fiscalía de esta situación, porque obviamente es un hecho muy grave, se trata de la pérdida de la vida de un trabajador. La secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto, visitó la Junta en el marco de la rendición de cuentas departamental y destacó que la administración de Mario Vergara asumió con un contexto financiero complejo y redujo el déficit en un 75%. Durante el 2025 llevamos adelante una cantidad de acciones que hoy, en lo que tiene que ver específicamente con el Departamento de Secretaría General, estamos rindiendo a la Junta Departamental. Hicimos una presentación de más de 3 horas tratando de ser lo más precisos posibles y exhaustivos con la información que brindamos a los representantes de la ciudadanía. Dentro de la Prosecretaría, ustedes saben que está el Departamento de Convivencia Departamental. Allí, bueno, hay algunos números que son relevantes. Tuvimos 5.000 intervenciones a partir de pedidos de la ciudadanía que pudimos atender. Dentro de ellos, 1.300 situaciones de atención en conjunto con el Ministerio del Interior y el MIDES de personas ocupando el espacio público. El Departamento de Secretaría General tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la transparencia y la información a la ciudadanía, y allí también, bueno, podemos decir que contestamos casi 3.000 pedidos de acceso a la información pública. Asumimos con una situación financiera compleja, coyuntural, no estructural, como es de público conocimiento, y tomamos inmediatamente medidas de ordenamiento financiero que de alguna manera hoy podemos decir que logramos reducir sustancialmente el déficit en un 75% operativo en relación al 2024. Las definió la ciudadanía y, como todos ustedes saben, es la limpieza, la recolección de residuos y, en segundo lugar, la movilidad. Esas prioridades ya estaban definidas en el presupuesto quinquenal. Cuando nosotros presentamos el presupuesto quinquenal y lo elaboramos, partimos de la base de que allí teníamos desafíos y que había que concentrar mayor parte del presupuesto en esas 2 áreas prioritarias. Repercusiones. Desde la coalición republicana, el edil colorado Federico Paganini
Criticó el modelo de gestión de la comuna y apuntó que solo el 11% de los ingresos son destinados a inversiones, a la vez que cuestionó que si bien se logró reducir el déficit, este continúa siendo alto. Sinceramente es una rendición de cuentas que nos arroja una preocupación enorme en el entendido de que baja la inversión significa todo lo que gastan los montevideanos y va a calles, va a iluminación, va a todas las obras que necesitamos todos los montevideanos, se bajó a 11%. Estamos hablando que de cada 100 pesos que ingresan a la Intendencia, únicamente 11 pesos van a inversión, y no solamente eso, sino que un 35% de lo que estaba proyectado en inversión no se está gastando. Estamos hablando de 1.800 millones de pesos que podrían haber sido gastados para obras que no se gastaron, y eso lo vemos con enorme preocupación. En relación a la Secretaría General, seguimos viendo con mucha preocupación todo lo que es el tema de la convivencia. Nosotros denunciábamos el año pasado por todo el tema de la situación de los cuidacoches. Los cuidacoches no están siendo fiscalizados como corresponde. Nosotros le pedíamos a la Intendencia aplicar la ley de faltas para fiscalizar aún más a los cuidacoches no registrados, y lamentablemente al día de hoy la Intendencia no lo está realizando. Lo mismo pasa con las picadas, lo mismo pasa con otras situaciones de convivencia. La secretaria hablaba ahora de una reducción en el déficit. En ese sentido, ¿qué valoración hace? Por supuesto, estamos hablando de que la Intendencia de Carolina Cose le dejó un déficit de 3.600 millones de pesos, que la Intendencia de Montevideo, bajo la gestión de Mario Vergara, tuvo que salir a reducir como sea, y es por eso que estamos hablando de que no se ha ejecutado ese 34% de inversión, pero lamentablemente seguimos con unos déficits muy altos para lo que son las Intendencias de Montevideo. Estábamos hablando de que promedio en el siglo el déficit rondaba los 300 millones y seguimos casi en el doble, que son 600 millones. Bien, la Intendencia de Montevideo impulsa la recategorización de 300 hectáreas de suelo rural a suburbano para regularizar la situación de cientos de emprendimientos logísticos no habilitados en esos padrones. Ayer se realizó una audiencia pública en el marco de la revisión parcial de las directrices departamentales. La modificación que impulsa la Intendencia implica que el porcentaje de suelo rural montevideano pase del 59 al 58% y la regularización de actividades logísticas que se han instalado sin permiso. Montevideo tiene unos 500 emprendimientos que están instalados dentro del suelo rural y que entendimos que teníamos que abordarlo. Y se hizo un estudio técnico muy pormenorizado, padrón a padrón, caso por caso, del que derivan que un total de unas 300 hectáreas de padrones en estas condiciones se determina que pasen a ser enclaves suburbanos. Esto significa que no son nuevas áreas suburbanas, sino que esos padrones se reconoce que por su recorrida, por el tiempo, por las condiciones y por los estudios técnicos que hicieron los técnicos de la Intendencia, son propiamente suburbanos y se entiende que se deben recategorizar como suburbanos, por ejemplo, empezando a pagar contribución inmobiliaria suburbana. Las áreas que nosotros entendemos que son pasibles de transformarse a suburbano son precisamente áreas que no están en producción y que no tienen un escenario o un potencial o características admisibles para desarrollar la producción. Para concretarse, los cambios deben ser aprobados por los Ministerios de Vivienda y Ambiente y por la Junta Departamental de Montevideo. Vecinas, vecinos, productoras y productores del área rural de Montevideo se oponen a la recategorización de estas 300 hectáreas de suelo rural a suburbano, en donde se han instalado emprendimientos de forma irregular. El tema fue objeto de debate en una audiencia pública. Sin duda, lo que van a salir beneficiados de la implementación de esto son unos poquitos que se instalaron en forma irregular, absolutamente irregular, en un suelo que estaba destinado a zona rural a producción de alimentos. ¿A quién perjudica? Estamos en el municipio A, mayoritariamente. El municipio A tiene el índice más elevado de malnutrición infantil, de pobreza y de desocupación. Entonces, ¿estas directrices van a beneficiar de alguna forma a toda esa población? No. No, lo que la beneficiaría es que en ese lugar se vuelva a producir alimento como se producía durante muchos años. En estos años se han generado enclaves en suelos rurales
enclaves logísticos en suelos rurales irregularmente, porque estas logísticas no pueden establecerse en suelos rurales, así lo confirma el plan del 98. La logística afecta a la ruralidad completamente, extermina, mata el suelo, la tierra fértil, una de las tierras más fértiles del Uruguay, está en Montevideo Rural. La mata porque se genera toda la capa de cemento y queda enterrada la tierra. Muchos metros cuadrados de eso, hectáreas de eso. Si tenés contenedores al lado, las luces afecta a todo lo que es la producción rural, el aire, los camiones, el movimiento, las aves, las abejas, que son fundamentales. El ecosistema entero cambia y la producción rural se hace imposible. Presenta Antel para su plan de fibra hogar. Bien, volvemos a salir del estudio y nos vamos al planetario porque allí está Eduardo Delgado. Buenas tardes, Eduardo, adelante. Hola, un gusto saludarles. El Planetario de Montevideo, donde se hizo la primera escucha inmersiva del nuevo disco de Buitres. Estamos hablando de Nido de Espinas, presentado con este sistema digital tan particular en Latinoamérica que tiene el Planetario 360, una calidad de imagen impresionante, muy disfrutable, que empieza a utilizarse también por artistas. Y Buitres justamente lo hace por primera vez en su carrera con una escucha inmersiva de este último disco. Y estoy con Gabriel Pelufo, justamente vocalista de Buitres. Gabriel, bueno, ¿cómo fue esta primera experiencia que, si no me equivoco, hasta el 27 de septiembre? Bueno, estamos en la primera escucha formal, pese a que es lo que se llama avant premiere. O sea, mañana empiezan las funciones donde la gente compró su entrada. Y bueno, lo que estamos recibiendo, lo estamos recibiendo en este momento y parece haber sido bueno. Para nosotros creo que fue una buena idea y estamos empezando un camino que no habíamos transitado hasta el momento. Y justamente en ese camino está esto de compartir muchísimas imágenes que tienen que ver con estas canciones y también lo que tengo acá, ¿no? El disco en vinilo, el cassette. Tenés que mostrarlo así porque, aunque no tenga la gráfica, se muestra el espíritu, no, es la tapa. Obra de Santiago Guidotti, además, si no me equivoco, Santiago ¿no? Guidotti y ilustraciones de Matías Berbejizo. Bien. O sea, ¿cómo es esto de apostar primero al formato físico, ¿no? Cassette, CD, disco de vinilo, antes de las plataformas? Bueno, en realidad esto viene atado de la mano de la forma de presentarlo a través de una escucha y que termine siendo una escucha inmersiva. El hecho de reivindicar un poco la obra, las 8 canciones, escuchar el disco entero y hacerlo en comunidad, ¿no? Una experiencia compartida con tu público que cada vez que tomas una iniciativa te sigue, te apoya. Entonces nos parecía que el disco, que últimamente está quedando como relegado la obra, queda diluido en los centenares de miles de canciones que salen todos los días, bueno, darle el peso específico que realmente tiene. Reivindicar el día de la salida del disco, que va a ser hoy o esta noche a medianoche, y los formatos físicos que invitan a escuchar un disco entero, ¿no? Es un poco eso y a que, bueno, esto es el objeto que te vamos a dar. También se puede descargar de plataformas a través de un pago de Bandcamp, pero la diferencia es que el disco va a tener el sonido del máster original, que es el sonido que todos los artistas hacen muy bien y después queda corrompido en las plataformas. Y hablando también de Buitres en general, más allá de estas escuchas inmersivas, 5 de septiembre defienden parte de este disco en vivo. Bueno, sí, el 5 de septiembre estamos en sitio tocando en Parque Roosevelt. Ese día no hay función aquí, porque acaba de haber función viernes, sábado y domingo, agosto, septiembre, y bueno, vamos a tener que seguir octubre y noviembre. Pero el 5 de septiembre estamos en sitio y de acuerdo a la interacción que surja con el público en estos días, veremos qué temas de este disco nuevo tocaremos. Yo ya me anoté 2, así que ya lo sabes. Pero hablábamos antes de, son artistas populares en diferentes partes del país, va en todo Uruguay. Y qué difícil saber las razones por qué se es popular. Pero sí, el trabajo de ustedes, por ejemplo, me comentabas, de venir a todas estas escuchas inmersivas, a escuchar con la gente y a intercambiar comentarios. Y sí, yo creo que es una experiencia única. Estamos logrando algo fantástico, la respuesta de la gente fue fabulosa. La gente quiere venir a verlo, escuchar el disco. Yo quiero estar en el momento que me digan, como pasaba antes cuando me bajaba del show,
después de haber sacado un disco, que la gente venía y te decía o cosas buenas o cosas muy malas del disco. Yo te decía que me quedaba en la primera escucha con Te Recordaré y Los Conjuros. Ustedes son varios en la banda, son 5 personas. ¿Cuáles son tus 2 o 3 temas preferidos del disco? No los voy a decir, me vas a perdonar, pero no te lo voy a contestar. Quiero ver qué es lo que pasa con la gente. Bien, sí, y ya dijimos el nombre del disco y ya dijiste el nombre de 2 temas. Más no podemos revelar. Más no podemos revelar, perfecto. Gabriel, muchas gracias. Y como decía Alejandro Nión, el director de artes de la Intendencia, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar, tal cual. Muchas gracias. Arriba. Compañeros, volvemos con ustedes. Ya les decía, hasta el 27 de septiembre, en principio, porque tienen la mayoría de las entradas ya vendidas, estas escuchas inmersivas de Nidos de Espinas, viernes, sábado y domingo, Planetario de Montevideo, 5 de septiembre, en sitio, en su nueva locación de Parque Roosevelt, Buitres en vivo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, equipo, entrevistado y bueno, la invitación hecha para ir a ver esta banda histórica. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos con más información. Como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Bueno, ya volvemos en este segundo bloque de Infocapital con más información, Jano. Así es, porque el presidente Yamandú Orsi habló sobre seguridad tras recorrer las obras de ampliación en el Liceo de La Coronilla, en Rocha, y dijo que se está trabajando con creatividad para mejorar la seguridad y que tiene mucha confianza en la policía y en las autoridades del Ministerio del Interior. La situación es compleja, hay que responder con creatividad. Hasta hace un par de meses hablábamos que habían bajado los homicidios. Al mes aumentaron. Evidentemente hay una situación con el clima de violencia que es preocupante, pero también hay datos que son gratificantes, como por ejemplo que los cabecillas de las bandas narcos más importantes del país hoy están todos en prisión. Presidente, ¿qué? O casi todos. ¿Qué resultados han dado los blindados en Montevideo, presidente? El blindado no te resuelve la operativa en un barrio, lo que sí te cuida mucho más al personal. Cuanto más podamos cuidar ahora en estos días, hoy o mañana sale otro, cuanto más protección tengan quienes trabajan o la policía, mejor. Incluso van a venir en pocos meses blindados nuevos directamente para la policía y exclusivamente para la policía. Es una forma de proteger más a la gente que trabaja. No resuelve los problemas de seguridad, pero sí te cuida a la gente, que es fundamental, te cuida a los trabajadores. Un hombre fue condenado en San José por reclutar y secuestrar mujeres para ingresar drogas a la cárcel de Santiago Vázquez, lo que reeditó el reclamo de organizaciones sociales por el aumento en la cantidad de mujeres presas por ingresar estupefacientes a los centros de detención, delito que tuvo un incremento de penas en la ley de urgente consideración. El hombre fue condenado por reclutar a varias mujeres con la excusa de realizar trabajo doméstico en una casa de Ciudad del Plata, pero luego eran secuestradas y obligadas a entrar droga en la unidad número 4 de Santiago Vázquez, ex Comcar. El hombre fue condenado por delitos de asociación para delinquir, suministro de sustancias estupefacientes y trata de personas, a una pena de 5 años y 4 meses de prisión. Este caso coincide con una denuncia que vienen realizando organizaciones sociales por las consecuencias del artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración del 2020, que aumentó las penas y estableció una mínima de 4 años por ingreso de droga a cárceles, sin posibilidad de medidas alternativas. Como consecuencia, un 62% del total de las mujeres privadas de libertad, que son casi 1.400, lo están por delitos vinculados a estupefacientes. A su vez, el 70% de las mujeres presas por ingresar drogas a las cárceles tienen entre 20 y 39 años. Estamos hablando de mujeres jóvenes, de mujeres en situación de vulnerabilidad frente a la educación, frente al empleo, frente a la posibilidad de consolidar condiciones materiales de vida dignas, ¿no? Hablamos de trayectorias educativas interrumpidas, de procesos o asunción de roles adultos, como por ejemplo el de la maternidad a edades tempranas, que lo que van generando son una serie de obstáculos y barreras a la hora de poder participar de forma autónoma en la vida pública. Son tramas pesadas que a veces, bueno, son organizaciones criminales, como en este caso, sobre el que están reportando
que sucedió, se constató, se dio a conocer ayer públicamente, pero que bueno, después están estas tramas, estas amenazas, estas propias presiones por parte de vínculos sexoafectivos que puedan tener, en donde hay condicionamientos en la participación en estas tramas criminales. Bien, más de exteriores y más fechas conmemorativas. Vamos directamente a Martín Duarte, que está en el Estadio Centenario Histórico. Adelante, Martín. ¿Cómo andás, Jano? Natalia, buenas noches para ustedes. Y mañana, 15 de agosto del año 1910, por primera vez la selección uruguaya utilizaba la camiseta celeste. Eso va a ser el pretexto para Liverpool estar presentando la obra en su estadio. Pero nos vinimos al icónico Estadio Centenario también para contar parte de su historia, porque ya se proyecta lo que pueda pasar a nivel arquitectónico en el 2030 con el Mundial y las reformas eventuales que pueda tener el monumento histórico al fútbol uruguayo que está a mi espalda. Juan Antonio Escaso, el arquitecto que diseñó justamente la obra en 1930, tiene algunas otras obras arquitectónicas muy icónicas de la ciudad, el caso de la Escuela Experimental de Malvin, que es obra también de Escaso, y nos acompañó en realidad otro arquitecto, Daniel Tull, que es investigador también a propósito de la historia de este monumento y otros monumentos históricos, donde a través de la tecnología, y también sumando material de archivo, fotografías, diseñó un render a propósito de cómo se veía originalmente en el año 1930 el Estadio Centenario, con algunas particularidades. Ya verán en el primer tramo del informe la similitud, o por lo pronto en una época donde era muy habitual, década del 30, diseñar los estadios de forma rectangular, muy similares al fútbol inglés. Escaso se basó en la idea y también en el proyecto del propio Coliseo Romano como estructura oval para aplicarlo. En la obra, el propio Daniel Tull, con el cual conversamos, nos decía que apenas hay 5 centímetros de diferencia entre el Coliseo Romano y el Estadio Centenario. Les propongo el primer tramo del informe. El año 2020 aproximadamente, cuando se estaban por cumplir los 90 años del estadio, había algunas voces donde no se sabía muy bien qué se iba a hacer con el estadio, si se iba a remodelar completamente. Había algunas iniciativas que decían, bueno, demolemos el estadio, dejamos solamente la torre. Como que había una movida como que el único valor del estadio parecía que era solamente la torre de los homenajes. Y a mí me parecía que el estadio tenía una cantidad de valores arquitectónicos para destacar. Entonces lo que hice fue ir a la fuente, digamos, volver a mostrar cómo era el estadio en 1930. Hay muy poca información del estadio original. Entonces tuve que partir de fotografías aéreas, algún plano donde figuraban algunas dimensiones, muchas fotografías exteriores. Y bueno, era como reconstruir el edificio como estaba ahora y empezar a sacarle capas, todas las capas que se le agregaron, sacarlas y volver a aquel estadio de 1930 que era bastante diferente. La fachada de la Olímpica es la única que se termina haciendo en 1930. De hecho, en esos 6 meses que se hace la construcción, solo se puede completar la fachada de la Tribuna Olímpica. Y ahí se modificaron muchas cosas. Se puede ver que había todo un trabajo de hormigón visto y ladrillo visto que desapareció. En realidad están los elementos, pero bueno, sucesivas capas que se les fueron agregando hicieron que ya no lo podamos ver. El típico estadio de esas épocas era el estadio de tribunas en planta rectangular, como los estadios ingleses, y él ahí rompe un poco el esquema, planteando un estadio de planta elíptica, ovalada, dando prioridad a la visibilidad de todas las personas. Hay un tema muy interesante que él en ese libro, en el 41, habla compara diferentes estadios con el Estadio Centenario, entonces hace una superposición. Y lo llamativo es que, sin ser uno de esos estadios, que él compara el Coliseo Romano. Él dice que los ejes, o sea, donde comienzan las tribunas, los 2 ejes de esa elipse, si uno coloca el Coliseo Romano en el estadio, cabe exactamente igual. O sea, la planta del Coliseo es exactamente igual que la planta interior de las tribunas del Estadio Centenario.
Bueno, es interesante esa comparación, ¿no? Entre el Coliseo y el Estadio Centenario. Con Daniel Tull subimos la torre, que también dentro de la leyenda siempre se dijo que tenía 100 metros de altura. En realidad son 65 metros la altura de la torre, que se puede visitar. Hay un ascensor y un mirador. Y después hay algunas otras particularidades, ¿no? Estos 3 tramos que tiene la torre que diseñó Escaso, con las alas, con una proa que uno, si la mira de frente, parece un barco, pero en realidad allí se iba a colocar, a depositar una estatua que finalmente del plano original nunca se llegó a concretar. Y también le preguntamos, bueno, ¿cómo será el estadio del futuro o qué cosas no deberían pasar para mantener justamente el legado histórico? Aguante, che. Son solo las luces del estadio. Tenemos que pensar también que la ciudad en ese entonces era una ciudad bastante baja y esta zona era bastante poco poblada. Entonces había mucha vegetación y la torre marcaba un elemento diferencial. Siempre se ha dicho que la torre tenía 100 metros de altura. Y eso creo que fue un poco por deformación, porque en realidad se encuentran algunas publicaciones de 1930 donde se hace referencia a que el punto más alto de la torre llega a los 100 metros sobre el nivel del mar. Seguramente con el correr del tiempo eso se fue variando en el pasar la información y quedó en los 100 metros. La torre en la realidad mide 65 metros. Cuando Escaso decide diseñar esa torre, él dice que lo iba a hacer en contraste con el movimiento y el fervor de las tribunas. La función de esa torre iba a ser una torre dedicada al triunfo, a la victoria. Es decir, iba a ser un mástil de triunfo, dedicado al ganador. Todo el diseño de la torre responde como a un universo único, simbólico, que tiene que ver mucho con el tema de la victoria, con referencias clásicas. Por ejemplo, lo que vemos hoy como una proa, que se ha dicho que es la proa que se lo ha relacionado con los barcos y eso, va a ser un futuro pedestal donde va a estar un atleta. O sea que lo que él está diciendo ahí, que lo importante, la proa en sí mismo no es, sino que forma parte de un conjunto. ¿Nunca se llegó a colocar ese atleta? Y ese atleta nunca se llegó a hacer. Las alas, también él dice, esas alas remiten a las victorias clásicas. Entonces podemos pensar en Nike, en la victoria de Grecia, ¿no? De la Grecia antigua, o Samotracia. Para nosotros, para los uruguayos, el Estadio Centenario es un identificatorio, es uno de los edificios que todos nos sentimos identificados y que te diría que todos conocemos y hemos venido. Entonces que la reforma no puede implicar que nos cambien la imagen de lo que para nosotros es el Estadio Centenario. Es importante que tanto estando desde afuera o desde adentro, nosotros los uruguayos sigamos sintiendo que el estadio sigue siendo el estadio y no se convirtió en un estadio más, uno de los tantos que se suelen hacer en el mundo. Y defender eso, ¿no? Defender el carácter distintivo de nuestro estadio. Agradecemos a Martín Duarte por este informe y a todo el equipo. Y seguimos hablando de fútbol y de historia, porque este sábado Liverpool colocará la piedra fundacional de su nuevo estadio de Belvedere, escenario que proyectan inaugurar en marzo de 2028. Se desarrollará en el Estadio de los Negriazules y en la Intendencia de Montevideo el mismo día que se celebran 116 años de la primera vez que la selección uruguaya jugó de celeste. El 15 de agosto de 1910 quedó marcado en la historia de la selección uruguaya, porque fue la primera vez que nuestro seleccionado usó la camiseta celeste. A principios del siglo XX, nuestros jugadores habían vestido casacas de distintos colores, roja y azules y blancas con franja roja, celeste y blanca rayas. Pero el celeste se lo debemos a River, el de la aduana. Cuando el viejo River se enfrentó a Alumni de Argentina, ambos clubes usaban camisetas con rayas verticales rojas y blancas, y River decidió cambiar su vestimenta y jugar de celeste.
El Darcenero se impuso 2-1 a los argentinos en el Parque Central y meses después, el 15 de agosto de 1910, Uruguay, en homenaje a ese partido, tomaría ese color para siempre. En las paredes de la vieja cancha de Liverpool lucía la frase "Aquí nació el fútbol uruguayo", y hoy ese predio luce en obras, preparando lo que será el nuevo estadio de Belvedere. El terreno que ocupa la manzana entre las calles Carlos de la Vega, Mármol y Julián Laguna fue inaugurado el 4 de julio de 1909, en un partido disputado por los equipos de Montevideo Wander Club, en esa época dueño de la cancha, y el Dublín. El último partido que disputó el actual anfitrión, Liverpool, se jugó el 1 de noviembre del 2025. Mañana, como explica Rafael Radi, se presentarán los detalles de la nueva obra. Lo más valioso de todo el proceso es que en realidad se ha planteado un proyecto que es mucho más ambicioso que tener un estadio. Es un proyecto que implica un bosque urbano generado con un anillo de vegetación y muy en contacto con el barrio y la comunidad. Así que, como dijimos en el lanzamiento, fútbol, naturaleza y comunidad crecen juntos en el nuevo Belvedere. La presentación de este sábado tendrá dos partes. La primera comenzará a 12:30 en la cancha, donde se colocará la piedra fundacional. La escena se trasladará al Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde se presentarán los detalles del proyecto. Uno de los momentos centrales del acto será la presentación del documento El Bosque Azul, que estará a cargo de Rafael Radi y que implicará la plantación de árboles con flores azuladas en toda la manzana. Perdón por la digresión, pero qué grande River Plate, ¿eh? Pero viste que no estábamos hablando solo de River. No, estábamos hablando de la Celeste. Qué grandes los equipos del fútbol uruguayo con tanta historia, ¿no? Sí, bueno, y con toda esta historia los dejamos unos minutos de reflexión mientras vamos a una pausa. Bien, último tramo de esta edición de Infocapital de viernes, y la mesa ejecutiva de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana dispuso la aplicación de una primera tanda de sanciones a 6 operadores que participaron del bloqueo de andariveles de ingreso y egreso del mercado el pasado 3 de agosto, en protesta por el plan piloto de cambio de horario para el ingreso de los compradores, pero la cantidad de sancionados puede aumentar porque todavía resta identificar a otros participantes en ese bloqueo. En el acta de la mesa ejecutiva de este miércoles 12 de agosto, a la que tuvo acceso Infocapital, se establece que el día lunes 3 de agosto, en horas de la madrugada, se constató la presencia de varios vehículos estacionados o posicionados de tal forma que obstaculizaron total o parcialmente el ingreso y salida de la UAM. El documento señala que los vehículos y sus propietarios fueron perfectamente identificados mediante el sistema de videovigilancia instalado en el mercado. La mesa ejecutiva destaca que esta conducta de operadores vinculados a la operativa de la UAM afectó el normal funcionamiento del mercado y constituye una grave violación a las disposiciones del reglamento operativo y el de convivencia de la empresa. Ante esto se resolvió sancionar con una multa de 20 unidades reajustables equivalentes a 38.468 pesos con 80 y 30 días de ingreso a los operadores que bloquearon los carriles de ingreso. También se definió aplicar una multa de 25 unidades reajustables equivalentes a 48.086 pesos y 30 días de ingreso a los operadores que bloquearon los andariveles de egreso del mercado. La resolución de la mesa ejecutiva le otorga 10 días de plazo a los operadores sancionados para realizar sus descargos, sin perjuicio de lo cual encomendó a la asesoría jurídica de la empresa a que analice la viabilidad jurídica de iniciar acciones civiles contra las personas responsables de estos hechos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, abrimos el capítulo internacional y hablamos de las complejas relaciones que hoy por hoy mantienen Brasil y Estados Unidos, porque el presidente de Brasil, Lula da Silva, volvió a referirse al gobierno de Estados Unidos y en particular al entorno del presidente Donald Trump. Dijo que no va a permitir injerencias y que el problema no es Trump, sino su entorno y particularmente el secretario de Estado Marco Rubio, que odia a América Latina.
El presidente brasileño Lula da Silva afirmó este viernes que está gestionando una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para poder decirle directamente que no se inmiscuya en los asuntos de Brasil, especialmente en sus elecciones. Estoy intentando un contacto con él cara a cara, si se meten van a perder, afirmó el mandatario en una entrevista a los podcasts Now, Inviabilice y Ascuñas, donde afirmó que cualquier otro país que quiera dar opiniones sobre las elecciones presidenciales de octubre en Brasil va a perder, al acusar a la administración Trump de intromisiones para apoyar a su principal adversario en los comicios, el senador ultraderechista Flavio Bolsonaro. A pesar de los traidores de la patria y de que el hermano de mi adversario Eduardo Bolsonaro vive en Estados Unidos diciendo mentiras e infamias de Brasil, vamos a derrotarlos y a defender nuestra soberanía, manifestó el mandatario brasileño, agregando que nunca se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos y que espera que Trump no se entrometa en las de Brasil. Lula volvió a asegurar que el responsable por la actual crisis entre ambos países no es Trump, sino su secretario de Estado Marco Rubio, de quien dijo que no le gusta Brasil ni América Latina, y afirmó que pese a que su gobierno no quiere una disputa con Estados Unidos, miembros de la administración Trump están construyendo mentiras contra Brasil. Estados Unidos anunció el mes pasado la imposición de aranceles adicionales del 25% sobre diferentes productos brasileños con base en informaciones falsas, como que Brasil no combate la deforestación o que tolera el trabajo esclavo. Lula afirmó que inició esta semana el proceso para aplicar la ley de reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos para mostrar que Brasil no es poca cosa y que merece respeto. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Les contamos que el meteorólogo Mario Videgain dijo a Infocapital que el fenómeno del Niño recién se está instalando en la región y que el pico máximo en Uruguay se sentirá en el mes de diciembre. En ese marco, el experto agregó que vamos a padecer eventos adversos que involucran importantes niveles de lluvia y viento. Este fenómeno está comenzando, recién se está instalando, por así decirlo, en el Océano Pacífico y va a ir creciendo, digamos, el pico máximo de intensidad se va a alcanzar a fin de año, básicamente sobre diciembre, pero luego comienza el declinio, pero la desaparición total se daría así sobre, yo diría, marzo-abril del 2027. O sea que nos va a afectar no solo ahora en estos primavera, verano, sino también incluso hasta lo que sería otoño de 2027. Se viene hablando mucho a propósito del tema, pero ¿qué es lo que tenemos que esperar concretamente y dónde, en qué zonas? Bueno, este fenómeno comienza a afectar fundamentalmente sur de Brasil, lo que sería noreste de Argentina, Misiones, Río Grande do Sul, pero luego en el correr de justamente de la primavera nos comienza a afectar básicamente en el norte del país. El departamento como Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo son los más afectados, como decimos, por lluvias excesivas. Cuando decimos nos afecta es con mayor cantidad de días de precipitación y mayor volúmenes de precipitación en esos eventos. Esto obviamente lleva a lo que ya tenemos algún desborde de ríos y arroyos, como es dentro de la cuenca, por ejemplo la cuenca del río Uruguay y los afluentes, ¿no? Le quiero consultar por unas declaraciones que hizo hace un par de días con los colegas de Diario El País concretamente. Dijo: ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno del Niño tan intenso como esto, y también dio fechas históricas. ¿Nos podemos referir a esto? Sí, cuando decimos esto queremos referirnos que el evento que estamos, diríamos que estamos comenzando, ¿no? La intensidad de este evento posiblemente no tengamos parangón, o sea, no tenemos antecedentes en los periodos históricos, ¿no? Hay que recordar también que las medidas de temperatura de superficie del mar se hacen regularmente desde la década de 1950 del siglo pasado. Hacia atrás tenemos estimaciones y se estima, que este fenómeno que vamos a padecer va a superar los eventos históricos que hemos tenido, por ejemplo, en 1997, en 1998 y 2015 a 2016. O sea, de los seres vivos, de que estamos vivos, básicamente creemos que este evento va a ser el más importante que tenemos registro, ¿no? Bueno, y antes de terminar esta edición, repasamos, como es costumbre, la cotización de la moneda. Vemos cómo se comportaron las principales monedas en esta jornada. El dólar 39,10 pesos en la compra, 41,60 en la venta. El peso argentino 0,02, 0,20. El real 6,80, 8,50. El euro 44,32 y 49,32, compra y venta respectivamente. Y la unidad indexada 6,6345.
Y ahora, hablando de clima, vamos con el pronóstico para el fin de semana, que siempre es esperado con mucha expectativa. Mañana se va a presentar nuboso y cubierto con precipitaciones escasas, vientos del este y noreste de 10 a 30 kilómetros en la hora con rachas de hasta 40 kilómetros, una máxima de 17 grados y una mínima de 11. El domingo sigue más o menos igual, nuboso y cubierto, aunque con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas, vientos del oeste al sureste de 10 a 30 kilómetros, 17 grados la máxima y 11 grados la mínima. Pero atención, porque el INUMET emitió ayer precisamente un aviso a la población por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas entre la madrugada del domingo 16 y la tarde del miércoles 19. Un frente cálido afectará al país y generará lluvias copiosas y tormentas muy fuertes. Las zonas más afectadas serán el norte, el centro y el este del país. Bueno, a tomar todos los recaudos en la medida de lo posible. Nosotros nos estamos yendo, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene, como todos los viernes, Meta Horóscopo, conducido por Leo Maslía, y luego Lado B. Y por supuesto, para reencontrarse con la información, por lo menos en la pantalla de TV Ciudad, porque el fin de semana pueden seguir a través de las redes las noticias, estará Infocapital, 8:30 el lunes, la edición del mediodía a las 13 y la edición central aquí poquito antes de las 19 horas. Que pasen muy bien, buen fin de semana. Chao.